Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estamos en este encuentro que, como decía antes Franca, es una segunda parte de estas jornadas. Hoy nos reúne aquí este conversatorio con título Investigar y producir en clave latinoamericana en el marco del quinto encuentro de cátedras de género y comunicación Redcom y las segundas jornadas de intercambio de producciones comunicacionales en claves de género. En esta jornada, en este encuentro, vamos a tener dos momentos. Está dividida en dos momentos, se los digo desde ahora para que entonces puedan tener una perspectiva de cómo se va a desarrollar el evento. En la primera parte vamos a tener el placer y la posibilidad de disfrutar y enriquecernos de un conversatorio con un panel de lujo que está compuesto por algunas de las integrantes de un grupo de trabajo de comunicación, género y diversidad sexual de ALAIC. ALAIC es la Asociación Latinoamericana de Investigadoras de Comunicación y además, bueno, este grupo tiene la particularidad de que es el primer grupo consolidado de entre los 23 de la asociación, creo que son 23, y esto, bueno, de alguna manera representa un hito, ¿no? Por su reciente incorporación en todo lo que tiene que ver eh, con el estudio, la mirada y la problemática de género y diversidad en nuestro campo de la comunicación, ¿no? Eh, en la segunda parte vamos a dar inicio al segundo día de las jornadas de intercambio de producciones comunicacionales, como decía antes Franca, que es en clave de género y transgénero. Estas están organizadas por la Escuela de Humanidades de la UNSAM, como saben, bajo la dirección de la doctora Gabriela Cicalese, directora de la carrera de comunicación audiovisual a distancia. Eh, bueno, les agradecemos, por supuesto, la presencia y les pedimos que luego del conversatorio los que estén, bueno, también participen en la parte, en la segunda parte que tiene que ver con esta división de salas en las que vamos a poder explorar todas las producciones audiovisuales y comunicacionales que se fueron organizando en torno a los ejes temáticos que los grupos vienen trabajando, ¿no? Violencia, identidades y sexualidades, inequidad laboral y profesional, salud y derechos reproductivos y derecho a la palabra y visibilidad. Me queda pendiente, bueno, me gustaría mencionar con respecto a la primera parte y el conversatorio para poder ya entrar como en esta primera parte, mencionar a las participantes que luego hará una introducción más detallada Franca, eh, que son las siguientes. La doctora Janet Martínez Toledo del Centro de Investigación de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Creo que Janet, si no me equivoco, es también la coordinadora del grupo que les decía antes, eso lo sabremos. Ah, sí, me dice que sí, bueno, perfecto. Eh, Claudia Ivette Pedraza Bucio, de la Universidad de La Salle de México, Carolina Justo von Lurfer, de CONICET, de la UBA, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, María Mencilla, quien aportará desde su mirada, justamente, ¿no? Una mirada desde la producción periodística. Y Gabriela Cicalese, la doctora Gabriela Cicalese, que es la directora de la comunicación, de la carrera de comunicación audiovisual a distancia en la Escuela de Humanidades de la UNSAM y también organizadora de estas jornadas. Entonces, la moderación de toda esta parte del conversatorio va a estar a cargo de Franca Boccacci, que también es integrante del grupo de estudiantes que está organizando este evento y que lo hace junto con su grupo, con sus compañeros, como parte de su trabajo final en el laboratorio, en la materia de laboratorio de la carrera. Así que, bueno, Franca, te paso la palabra.
Bueno, muchas gracias Nancy. Vamos a abrir este conversatorio, primero dándole la palabra a la doctora Janet Martínez Toledo. Me gustaría presentarla primero para que sepan su amplia trayectoria. Ella es doctora en estudios de la sociedad y la cultura, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación desde 2012, donde trabajó sobre todo en las narrativas mediáticas de la violencia contra las mujeres. Ella además investiga sobre violencia online contra las mujeres en el ejercicio político y sobre brecha digital de género en Costa Rica. Además es docente de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva, donde imparte sus cursos de comunicación inclusiva, ha desarrollado proyectos sobre lectura crítica de medios y actualmente coordina el grupo temático Comunicación, Género y Diversidades de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Comunicación, ALAI. Así que, Janet, un placer escucharte y te damos la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por el espacio, a Gaby por la invitación y bueno, por la complicidad que nos ha permitido de alguna manera este grupo de trabajo de la I, que creo que su principal función es esa, ¿verdad? Propiciar diálogos y espacios de encuentro a lo largo y ancho de la región. No sé si puedo compartir pantalla, es ayuda visual más bien para la presentación. Gaby, ¿me ayudas con eso? O pues, si no es viable, no pasa nada, yo lo converso. Eh, Se puede. ¿Se puede? Perdón que interrumpa, pero está ahí la posibilidad, se puede compartir sin problema. Pues yo quiero hablar un poquito. eh, siempre es lindo y es un reto, además, hablar desde la perspectiva de la investigación académica, ¿verdad? En diálogo con la producción, ¿verdad? Yo siempre, también, además de ser profesora de comunicación inclusiva, soy profesora de investigación en una escuela donde formamos con un fuerte perfil profesional, ¿verdad? Entonces es siempre un reto y siempre es interesante cómo establecer esos vínculos para los futuros y las futuras profesionales de comunicación, porque si voy a ser publicista necesito investigar, o sea, qué lugar tiene la investigación en lo que yo hago, o la investigación que se hace es esta que se hace en los centros de investigación, que parece académica, que tiene 2 años para desarrollarse y ciertas características, ¿verdad? Entonces, yo siempre comienzo por preguntarnos, por hacernos permanentemente la pregunta de dónde, cuándo investigamos, dónde va la investigación, y si la investigación no es una suerte de producción, ¿verdad? Porque no sé, ya eso se lo cuento de manera más anecdótica. En estos momentos en la Escuela de Comunicación estamos haciendo un cambio de plan de estudios y me imagino que las personas que están acá presentes han vivido esa experiencia de alguna u otra manera y es una carrera interesante, ¿verdad? Una carrera no de carrera universitaria, sino carrera de correr y pasarnos los batones. Entonces, bueno. Em, esta pregunta, ¿producimos para investigar o investigamos para producir? Quizás es una pregunta generadora que quiero que nos sirva pues de trayectoria, de acompañante y trayectoria y probablemente también si desean podemos pues filosofar a propósito de esto, pero yo creo que es importante que dialoguemos desde ahí, ¿verdad? No se trata únicamente de la producción de ciertos contenidos académicos y la traducción de los mismos en el mundo audiovisual o de la comunicación digital, sino cómo la producción audiovisual nutre la investigación y cómo la investigación en sí misma es una forma de producción de sentido, de producción de significados, ¿verdad? Yo les traigo acá algunos retos que yo pienso, bueno, a título personal, pero un poco en el diálogo con las compañeras del grupo de trabajo de la IC y un poco recibiendo, ¿verdad? Ya tenemos cuatro congresos, 4 veces que organizamos el grupo. Y digamos que la diversidad de investigaciones que hemos recibido, la diversidad de puestas en preguntas y en conocimiento que hemos recibido nos permite un poco como dialogar en torno a cuáles son estos retos de comunicación que estamos viviendo en este momento, las preguntas sociales que la comunicación le está demandando a la investigación. Me centré un poco en la dimensión digital, en la dimensión, ¿verdad?, de la comunicación, en primer lugar, porque eso es
la mayoría de los temas tienen que ver con el mundo digital o con el mundo de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, porque quizás es un poco complicado no hablar del entorno digital en este momento, ¿verdad? Independientemente de que lo hagamos de manera crítica, ¿verdad? Una de las preguntas y una de las problemáticas que además yo creo que trascienden el mundo de la investigación y el mundo de la construcción de sentido y de significados audiovisuales es la persistencia de estereotipos y representaciones sexistas, ¿verdad? Creo que, bueno, en este momento estamos hablando en clave de inteligencia artificial probablemente, pero que es la persistencia de los estereotipos de género, el binarismo como forma de representación, ¿verdad? De los géneros, la heteronormatividad, ¿verdad? Esta construcción heteronormativa de la representación de los géneros trasciende, ¿verdad? El mundo de lo analógico se colocó con muy buena salud en el mundo digital y en este momento, por ejemplo, estamos teniendo la discusión desde la perspectiva de la inteligencia artificial como la inteligencia artificial o como la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Que es una suerte de diálogo entre máquina y ser humano, sigue estableciendo, digamos, estas conexiones entre estos roles asignados históricamente de manera binaria a los géneros, ¿verdad? También, o sea, la investigación, por ejemplo, la investigación realizada en América Latina vista a través de ALAIC, lo que nos ha dado en estos momentos es que si bien existen, es la crítica a la vez de que está la persistencia de los estereotipos, la crítica a dichos estereotipos, no únicamente por parte de la academia, ¿verdad? Sino por parte de los activismos sociales, los movimientos sociales y el activismo digital juega un importante papel en esta producción de contrasentidos en torno a la persistencia de los estereotipos, ¿verdad? Otro elemento que ha sido de preocupación, digamos, desde la perspectiva de los estudios de comunicación, género y feminismos, muchísimo con los movimientos sociales de derechos de las mujeres y los sujetos, las sexualidades disidentes, es la identificación de las formas de violencia simbólica y violencia digital, ¿verdad? La identificación, la denuncia y la propuesta, ¿verdad? De prácticas que si bien son subalternas, sí están ofreciendo, digamos que una mirada diferente a la interacción en los espacios digitales. Yo creo que acá esto es importante y la comunicación y los productos comunicativos han jugado un papel muy importante, fundamentalmente en documentar, ¿verdad? Cómo los movimientos sociales están, digamos que, construyendo nuevos sentidos y nuevas identidades, o incluso el uso que están haciendo los movimientos sociales de mujeres feministas, ¿verdad? En la denuncia destaco en la denuncia de la violencia digital y simbólica, pero sobre todo en la construcción de nuevos sentidos. A mí me parece que es muy importante esto de la construcción de nuevos sentidos, porque si bien aún no logramos como movimiento a nivel regional o incluso a nivel global, en convertir estos nuevos sentidos o estos contrasentidos en algo hegemónico, sí están ahí. Y creo que los espacios de diálogo y de escucha entre movimientos nos dan pistas para entender por dónde están viniendo estos cambios culturales, que quizás no están trabajando de la manera acelerada que quisiéramos, pero que sí, digamos que juegan un papel importante para la investigación y para la producción de estos sentidos, ¿verdad? Hay un elemento importante que probablemente no se ve tanto como tema de investigación, pero que sí está transversalmente, bueno, como tema de investigación para la comunicación. Ahí me gustaría mucho como escucharles a ustedes, porque digamos que el abordaje de la brecha digital se hace mucho, mucho más, por ejemplo, desde la sociología, desde la antropología, ¿verdad? Desde los estudios más cibernéticos, pero cuáles son las implicaciones que tiene para la comunicación, para las personas productoras de comunicación digital o las personas que investigamos la comunicación en espacios digitales, entender esta brecha de género, no en sí, digital de género, no en sí misma, no describirla, no, sino entender, por ejemplo, cómo los propios estudios o los propios materiales de comunicación que estamos produciendo representan
a actores, ¿verdad? Muy específicos de nuestras sociedades y también llegan a actores muy específicos de nuestras sociedades. Para mí, en materia de comunicación y de investigación, hay un vínculo entre las perspectivas de comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social y esta brecha, entender la brecha digital de género, ¿verdad? Desde la investigación, pero también desde los diagnósticos, ¿verdad? Cuando hacemos producciones de comunicación pensadas para el cambio social, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como unos retos bien importantes, ¿verdad? Porque además esta comprensión de la brecha digital de género tiene mucho también que ver con las políticas de comunicación que se están diseñando en este momento en nuestros países, con el alcance de esas políticas de comunicación y un elemento que quizás no es tan visible y es como en otras políticas públicas que no son de comunicación, tampoco se está considerando la brecha digital de género, pero sí se están diseñando políticas, ¿verdad? Que asumen, por alguna extraña razón, que tenemos un acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, que en todos los lugares geográficos de nuestros países hay acceso a la infraestructura, que tenemos capacidad crítica para leer estos contenidos digitales, ¿verdad? Y lo estamos viendo tanto desde la perspectiva de la infraestructura como de la perspectiva de la alfabetización mediática y digital, y eso atraviesa, ¿verdad? Las políticas comunicativas que tienen que ver con el reconocimiento e identificación de noticias falsas, por ejemplo, con la producción de comunicación ¿verdad? Que se sale ya de los márgenes de esta tradición de objetividad y de vínculo con un hecho o de balance de las fuentes, ¿verdad? Estamos viviendo una transformación de nuestras nociones de comunicación, de nuestras nociones de información y eso está permeando la manera en la que estamos produciendo y para quiénes estamos produciendo, ¿verdad? En un mundo donde un mensaje de WhatsApp casi que tiene el mismo valor que un editorial de un periódico, según la comunidad, según el grupo en el que estemos trabajando, cuál es el lugar que juega la brecha digital de género en la producción de comunicación que estamos haciendo. Lo estamos entendiendo, estamos visitando, estamos visibilizando los actores con los que vamos a hablar, no solo los actores a los que les vamos a hablar de manera lineal, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los retos de investigación y uno de los retos de producción, de preproducción probablemente, que tenemos también y que está formando parte en este momento de las preguntas que nos estamos haciendo ahora un poco en la región, ¿verdad? Em, Uno de los temas que siempre, y aquí está Carolina, ¿verdad? Y Claudia, que trabajan, Claudia trabaja temas de alfabetización y Caro trabaja temas de movimientos ¿verdad? Y el papel del arte y todos estos. Y yo creo que Caro y Klaus también lo podrán conversar desde su experiencia, ¿verdad? Pero creo que en los últimos años, en los últimos 3 años, en los últimos 3 congresos, pues hemos trabajado, hemos visto como un emerger de estos temas de la visibilización, no tanto la invisibilización, sino de la presencia, la visibilización, la fuerza, la agencia comunicativa de voces disidentes, de voces políticas, ¿verdad? Que no son, que son contrahegemónicas. Y esto, ya casi estoy terminando, me parece importante porque cuando el grupo comenzó se centraban, los temas que llegaban estaban mucho más vinculados, por ejemplo, con violencia en las telenovelas, con violencia en los medios de comunicación, ¿verdad? Este tipo de estudios quizás más tradicionales de finales de siglo pasado y alguna emergencia de lo digital, pero en los últimos años hemos visto mucho, ¿verdad? La discusión en torno a las agencias narrativas y a las agencias comunicacionales, ¿verdad? Cómo transformamos el mundo desde la construcción de comunicación, desde la producción de comunicación mucho más mm, mm, mediada, ¿verdad? Y digital. Ya lo hablé, entonces hablamos de las urgencias de políticas de género. Yo creo que en este momento, me voy a volver un segundo, que en este momento no es solo la urgencia de las políticas de género, sino la urgencia de que esas políticas de género puedan resistir los embates del conservadurismo que estamos viviendo en este momento, porque diseños de política hemos tenido, creo que en el sur, mucho más que en Centroamérica,
¿verdad? Pero cómo estas políticas o cómo estos avances en materia de género y comunicación en general pueden sobrevivir, digamos, gobiernos conservadores y políticas neoliberales, ¿verdad? Creo que por ahí va no solo cómo resistimos, ¿verdad? Sino cómo trascendemos la resistencia y sostenemos, pasamos de la resistencia a la sostenibilidad. Los desafíos éticos, ¿verdad? Como yo les hablaba, el tema de los algoritmos, que creo que volvemos a estar en esa dicotomía entre apocalípticos e integrados, creo que es algo que nos pasa cada rato, entre esta obnubilación, ¿verdad? Por el avance tecnológico y la lectura crítica del avance tecnológico. No es dicotómico, es una división metodológica, pero yo creo que una vez más, como pasó con la brecha digital de género, como ha pasado con la representación de las mujeres, el feminismo sigue colocando la misma pregunta incómoda y el mismo accionar incomodante, ¿verdad? Seguimos reproduciendo sociedades y estereotipos, ¿verdad? De género, independientemente del formato, ¿verdad? Y ya el séptimo desafío tiene que ver bueno, con esta formación crítica en comunicación y género, que yo creo que es donde se juntan, digamos, en la docencia se junta la investigación y la producción, y que probablemente no tenemos, no sé, la experiencia de formación de ustedes, pero probablemente tenemos como una distancia entre la visión crítica de las investigaciones y cómo operacionalizar eso en la producción cotidiana o en la formación cotidiana de personas profesionales en comunicación, sobre todo cuando la experiencia es resaltar lo técnico sobre, digámoslo, establecer una dicotomía entre lo técnico y lo académico, ¿verdad? Ahí escucho después como cuál es la experiencia de ustedes en esta línea. Esta articulación, si pensamos en una articulación de investigación y producción, ¿verdad? En el plano digital, el plano audiovisual, creo que ahí está la línea clásica, ¿verdad? Esta línea que es importante, pero es una línea clásica de traducción, ¿verdad? De los contenidos académicos, de los hallazgos a formatos. Para mí esa es una visión necesaria, pero que piensa mucho la comunicación digital o la comunicación audiovisual como una polea de transmisión y no como un sistema complejo en sí mismo, ¿verdad? Lo otro es ya cuando se logra un diálogo, digamos, sistemático, cuando la investigación permite, cuando la investigación nutre la producción audiovisual, cuando se investiga previamente la producción audiovisual, cuando hacemos, ¿verdad?, equipos interdisciplinarios, realmente interdisciplinarios, y entonces lo que se piensa y lo que se ve, digamos que tienen como esa misma naturaleza. Metodológicamente, cuando potenciamos metodologías participativas y permitimos que los propios actores involucrados en los procesos de investigación sean quienes tengan, entre comillas, el control de esa narrativa, o generar espacios de democratización del aprendizaje de la producción audiovisual, ¿verdad? Y por último, bueno, el papel que de por sí están jugando los medios digitales en la democratización política de nuestras sociedades, entendiendo esto en un contexto complejo, ¿verdad? Digamos, de retrocesos en materia de luchas por los derechos humanos, no solo entre los cuales están incluidos los derechos de las mujeres y los derechos basados en género. Pero yo creo que en este momento la comunicación digital, la comunicación audiovisual en manos de muchos actores, no solo profesionales, sino comunitarios también, nos está permitiendo construir una narrativa polisémica de lo que está pasando en nuestras sociedades en este momento. Entonces, me parece que en esa línea hay más que pensar que la comunicación sea un mecanismo para la divulgación de la investigación. Para mí hay un diálogo, no es posible pensar, por lo menos en comunicación, nuestra investigación sin el diálogo con la producción simbólica, con la producción visual, no solo como objeto de estudio, sino como mecanismo de entendimiento y de comunicación y de diálogo intersubjetivo. Entonces, lo dejo por acá para que mis compañeras puedan hablar, y les agradezco mucho por la escucha. Muchísimas gracias, Janet. De nuevo, gracias, Janet. Súper interesante. Muchas gracias por todo tu desarrollo y también por la presentación, que estuvo buenísima. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Claudia Ivette Pedraza Bucio. Ella justamente, vale la redundancia, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales
y Políticas de la Universidad Nacional de Misiones, y además es especialista en temas de género, periodismo y comunicación. Actualmente es investigadora del Departamento de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, Ciudad de México, y tiene el primer lugar del Concurso Nacional de Tesis de Género Sor Juana Inés de la Cruz 2016, otorgado por el Instituto Nacional de Mujeres en la categoría de doctorado, con la tesis Jugar como visitantes, análisis del ejercicio periodístico de las reporteras de deportes en la prensa nacional. También en lo que tiene que ver con el ejercicio, con la práctica, fue guionista, realizadora, locutora y productora del sistema michoacano de radio y televisión, Radio Michoacán. También trabajó como jefa del Departamento de Monitoreo de Accesibilidad de la Dirección General de Análisis y Contenidos de Medios Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y es integrante del Seminario de Alfabetizaciones de Críticas de la UPN, donde también trabaja los temas de género, tecnologías y derechos. También colaboró con diferentes instituciones como tallerista, en capacitaciones a periodistas, estudiantes de comunicación y diversas instituciones que buscan erradicar discriminación de género en los medios de comunicación. Sus líneas de investigación se centran especialmente en género, en periodismo, apropiaciones digitales y violencia digital de género. Así que, Claudia, adelante, te escuchamos, tenés la palabra. Gracias, muchas gracias, Franca. Es un gusto estar aquí, pues, para compartir esto que conversamos con Janet, de cómo dar un panorama desde lo que se ha hecho del grupo de temático de ALAIC sobre género, comunicación y diversidad sexual, que pudiera aportar precisamente a este conversatorio. Y un poco aquí lo que voy a compartir es, más que un recorrido de cómo se formó el grupo, un recorrido de cómo se han ido articulando los temas y los intereses del grupo, porque nos parece que eso refleja, pues, este laboratorio colectivo de producción feminista en el campo de la comunicación latinoamericana que existe, ¿no? Y que al grupo llegan en forma de ponencias, en forma de propuestas, pero que en realidad nos refleja todo un interés muy particular y que nos permite pensar en ciertas claves de cómo se hace investigación desde, en y para Latinoamérica. Estamos hablando de investigación feminista. Entonces, pues un poco contar cómo se ha articulado el trabajo del grupo es también narrar cómo se tejen estas redes académicas y políticas que están apostando por descentrar estos saberes hegemónicos, que están pensando también en reconocer las experiencias, las voces y los cuerpos que sistemáticamente han sido invisibilizados. Ya Janet nos hablaba un poco de cómo surgimos como grupo como grupo de interés en el 2018, y aquí quiero hacer esta aclaración de lo que implica un grupo de interés. Para la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, un grupo de interés, una de las cosas que lo define es que es temporal, es decir, hay un tema que en ese momento se tiene que analizar por coyuntura. Y a nosotros siempre nos ha parecido muy particular que el género sea un tema que se haya clasificado como de interés, como si fuera una coyuntura y no una realidad que históricamente se ha construido y que ha atravesado todos los espacios sociales. Y eso fue desde el inicio la pelea, ¿no? Es decir, nos constituimos como grupo de interés. En ese momento yo participé solo como ponente, Janet, Luisa, Patricia, que quienes fueron las que iniciaron este grupo, traían esa consigna de somos grupo de interés porque así es como nos tenemos que conformar por reglas de la IC, pero el género y la comunicación no son una coyuntura, ¿no? Es un grupo temático que tiene y articula objetos, problemas, teorías y metodologías que es necesario que se trabajen. Y desde el primer momento, tengo que decirlo, no porque ahora sea parte como de quien coordina, de un gran grupo que coordina, sino porque en ese momento para mí fue muy sorpresivo, era la primera vez que se abría este grupo de interés en ALAIC y tuvo muchísimas ponencias, o sea, era momentos de ponencias simultáneas, cosa que otros grupos temáticos consolidados en ALAIC no habían logrado en muchos años. Para el siguiente año, en el contexto de pandemia, se volvió a lanzar esta convocatoria de grupo de interés en el 2020, perdón, no en el siguiente año, sino en el siguiente congreso. Se tuvo también una gran participación de mujeres, investigadoras, estudiantes, que presentamos en ese momento las ponencias a través de una metodología de videos muy particular, que por ahí creo Luisa Ochoa, que imagina muchas cosas siempre para cómo poder trabajar.
Y para el 2022 ya se solicitó formalmente ser grupo temático. Y entre los muchos argumentos que se dieron fue precisamente eso, ¿no? La realidad latinoamericana está atravesada por un montón de problemáticas, de discusiones en las cuales el género y la comunicación son centrales y no van a desaparecer. Entonces no éramos un grupo de interés, nos consolidamos como un grupo temático y bueno, desde el Congreso del año pasado en Brasil, pues ya trabajamos como grupo temático. Pongo ahí el dato de 51 ponencias, de muchas otras que llegaron y que de alguna manera nos reflejan este interés y este compromiso que hay por investigar estos temas desde las diferentes universidades, espacios, centros de investigación que existen en todos los países que conforman la organización. En este sentido, una de las cosas que yo quisiera destacar en primer momento es cómo este grupo, no solamente la organización del grupo, sino el trabajo de quienes participan en el grupo, nos han permitido construir, entre algunas otras cosas, pues prácticas horizontales y afectivas, un funcionamiento que a veces se sale de la lógica académica de ir y presentar, sino que tiene mucho más que ver con la convivencia, con el afecto y con el diálogo. Esta posibilidad de que participen estudiantes, activistas que han presentado trabajos dentro de ALAIC, académicas jóvenes, académicas consolidadas, un poco en esta idea de abrir el espacio de quienes generan conocimiento. Y esto que me parece muy particular, que es que a lo largo de las ediciones de los encuentros, hemos visto cómo en América Latina la investigación feminista está realizando una apuesta por aquello que se desborda, que resiste y que construye desde los márgenes. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo, como ya señalaba también Janet, que no se ha tratado la investigación que hemos visto, que nos han de alguna manera compartido a lo largo de estos 4 encuentros quienes participan. No se trata solo de señalar estas ausencias o representaciones en los medios, sino que cada vez más hay trabajos centrados en experiencias, en voces, en corporalidades que, como decía al inicio, han sido tradicionalmente excluidas o deslegitimadas o marginalizadas y que sin embargo producen sentido, irrumpen en lo simbólico y de alguna manera transforman estos límites de lo que se ha considerado comunicable. Y en esta apuesta por lo que se desborda, aquí que les presento una nube de palabras de las ponencias, los títulos de las ponencias de la última edición, pues hemos encontrado, ya decía Janet, ciertas temáticas que han estado de alguna manera de forma constante dentro de las mesas de trabajo, como son las apropiaciones feministas y disidentes de las tecnologías, de la información y de la comunicación, donde se analizan estas formas de habitar lo digital desde una agencia que es subversiva, no solamente las mujeres, personas LGBT, plus, que utilizan las plataformas digitales no solo para denunciar las violencias, sino también para producir narrativas propias, que generan además afectividad colectiva y que de alguna manera están también ahí desafiando la lógica algorítmica desde otras estéticas que son contrahegemónicas. Esta también apuesta por los márgenes se manifiesta en estas otras narrativas audiovisuales transmedia que también han sido un objeto fuerte de las ponencias, que no buscan simplemente incluir o visibilizar a las mujeres, sino romper con estos estereotipos, ya nos los decía un poco Janet en su presentación, y que juegan incluso con estas representaciones de los cuerpos normativos o abren otros campos de sentido para mostrar formas de vivir, de desear, ¿no? De habitar los diferentes espacios. Y también vemos esta apuesta en las investigaciones que hablan de violencia de género, que además del diagnóstico, que es algo que constantemente vemos en las ponencias, el diagnóstico de las diferentes violencias en los medios, para quienes trabajan en los medios, desde los medios hacia las comunidades usuarias y audiencias, pero también vemos trabajos que nos han mostrado las respuestas creativas y colectivas de las mujeres y de los grupos sociales para enfrentar tanto las prácticas de violencia, los silenciamientos, las censuras, y cómo en estas investigaciones que dan cuenta de relatos nos muestran que desde estas posiciones que usualmente se consideran periféricas, pues también se forjan redes de resistencia y se puede reconocer la agencia de quienes participan desde otros lugares en la comunicación. Y me parece que un tema que es también recurrente dentro de las ponencias, en la idea de la investigación en comunicación,
es las exploraciones sobre la comunicación popular feminista, que en el marco del grupo de ALAIC ha sido también un trabajo constante. Hemos tenido trabajos con esta temática, donde justamente se abordan estas prácticas que no circulan en las grandes industrias mediáticas, pero que tienen un profundo impacto territorial. Trabajos en radios comunitarias, colectivos, performance, ¿no? Campañas que se hacen a nivel local y que estas formas de comunicación construyen mundos posibles desde lo colectivo, pero lo colectivo inmediato. Y una de las temáticas que hemos visto, sobre todo en los últimos encuentros que han surgido, han sido debates sobre masculinidad, religión y discursos neoconservadores. Creo que esas temáticas, sobre todo en los últimos dos encuentros, han sido emergentes y de alguna manera han desbordado porque investigar desde el margen no solo implica hablar de las mujeres o las diversidades sexuales, sino también apostar por deconstruir estas lógicas patriarcales que organizan la cultura y las narrativas, e incluso analizar estas iniciativas que buscan reinstalar el orden heteronormado, el orden de género tradicional, a partir de las herramientas, los espacios y las formas de comunicar que los propios movimientos feministas o los propios movimientos de resistencia han creado. Entonces, creo que esa temática emergente, masculinidad, religión y discursos neoconservadores, ha sido una preocupación que además nos refleja mucho de lo que está pasando en la región. Entonces, mirar desde el margen, que es lo que nos ha reflejado un poco el trabajo de quienes participan en nuestro grupo, no significa, como muchas veces se entiende desde la academia, complementar con una perspectiva de género los estudios, sino realizar una crítica profunda, estructural, a los modos de narrar, de investigar y de representar el mundo. De esto, pues yo quisiera ir cerrando hablando de cómo, con esto que hemos observado que se produce en América Latina, que producen las mujeres latinoamericanas, las latinoamericanas en torno a los temas de género, de comunicación y de diversidad sexual, nos han permitido delinear algunas claves para pensar estos procesos de investigación que están comprometidos con este tipo de miradas, ¿no? Entonces, estas claves nos permiten comprender que el feminismo no es una temática dentro de los estudios de comunicación, que luego también así se entiende desde los otros grupos académicos, estamos estudiando sobre feminismo, estamos estudiando sobre mujeres, sino más bien pensar cómo hablar de esta mirada feminista es hablar de una forma de mirar, de hacer e incluso de contar y presentar la propia investigación. Estas claves, pues bueno, son muy generales e incluso pueden parecer hasta obvias, pero están presentes, por lo menos en lo que nosotros hemos observado, como es esta idea de la categoría de género como una construcción histórica y situada, que como clave nos obliga a mirar las representaciones, los discursos, las prácticas culturales, siempre con una perspectiva crítica y contextualizada, ¿no? Este es como uno de los compromisos o de las claves en la investigación que se presenta en el grupo. La otra clave es precisamente la interseccionalidad como un marco de análisis. La mirada feminista desde América Latina pues requiere incorporar dimensiones que estructuran las opresiones. No estamos hablando solamente del género, sino también incorporar la clase, la racialización, el territorio, la edad, la discapacidad, la lengua. Y América Latina es una región donde todas estas dimensiones pues estructuran desigualdades que compartimos regionalmente, pero también difieren en la especificidad de cada uno de los países desde donde producimos investigación. Y entonces, como clave, esto implica analizar cómo se entrecruzan estas dimensiones, estos discursos, estas dimensiones más bien en los discursos y en las prácticas comunicativas, y cómo operan teniendo exclusiones, pero también cómo se pueden romper a partir de las prácticas y los discursos. La otra clave que también nos parece muy interesante señalar de los trabajos que hemos observado es precisamente cómo hay una articulación entre la teoría, la metodología y también la transformación social. Los trabajos que recibimos nos demuestran que la investigación feminista está situada, comprometida y es política, ¿no? Entonces, muchos de los trabajos con los que nosotros dialogamos y que en otro tipo de espacios
también se siguen dialogando, nos hablan de procesos colaborativos de construcción de conocimiento, de procesos participativos, horizontales, nos hablan de creación de repositorios, de espacios de formación, de performance, de ejercicios de coinvestigación y de participación de los movimientos sociales. Entonces, investigar en este marco es también participar en la producción de herramientas para la acción y para la incidencia. Ya lo decía Janet, una de las claves que también observamos presentes en los trabajos que recibimos es esta crítica a las dicotomías mediáticas, a las representaciones binarias, no solamente en términos de género, sino también en general en los términos en los que nombramos las problemáticas. Hemos visto trabajos donde se problematiza la idea de víctima-agresor, ¿no? De bueno o malo, ¿no? De digital presencial. Y entonces la investigación que se realiza desde esta perspectiva feminista en Latinoamérica, pues busca recuperar la complejidad, las tensiones e incluso las contradicciones que existen en los fenómenos comunicativos. Y finalmente esto, ¿no? La construcción de redes colaborativas desde el sur, ¿no? Este conversatorio es una prueba de cómo se pueden ir articulando precisamente estos esfuerzos, estas reflexiones. Y yo quisiera cerrar diciendo esto, finalmente lo que nos refleja el grupo y el trabajo que las mujeres que participan en el grupo con sus ponencias, pero que es mucho más que las ponencias, pues es una apuesta política, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que estamos ahora, ya lo decía Janet, de este giro conservador, donde muchos de los derechos están otra vez siendo cuestionados o incluso anulados, pues el conocimiento feminista es, yo lo pongo así, una bandera de resistencia y de futuro en este campo de batalla de los sentidos, que es donde se está disputando mucho de la legitimidad de los derechos y de las posibilidades de vivir que tenemos aquí en Latinoamérica. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces ahora de Claudia a Carolina Justo von Lurzer, que ella es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, docente regular de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en diversas universidades nacionales y del exterior. Es vicecoordinadora también del Grupo de Trabajo Comunicación, Género y Diversidad Sexual de la Asociación Latinoamericana de Investigación de Comunicación, ALAIC, y sus investigaciones se desarrollaron y se desarrollan en el campo de la crítica cultural feminista. Así que, Carolina, te escuchamos Hola, buenas atentamente. tardes. Gracias, Franca, por la presentación y gracias, Gaby, por haber organizado las jornadas y este espacio en particular. Esto es luz que no puedo sacar, pero es como medio el mood papal de esta tarde, así que lo voy a dejar así y bueno, que quedará como iluminada y eterna esta presentación. Bueno, dado que tanto Claudia como Janet, compañeras queridas de este grupo de trabajo que logramos constituir en ALAIC, como bien contó un poco Claudia, hicieron un recorrido más ligado a la experiencia, a los desafíos, en el caso de Janet, pero también a las características de los trabajos, las investigaciones que logramos reunir y poner a conversar en el marco de esa tradición que ya tiene el grupo a esta altura. Yo traje para compartir una reflexión, voy a hacer algo tedioso que es leer, pero voy a leer un texto que es un pensamiento, con lo cual espero que no sea tan tedioso. Una reflexión un poco también al calor de la jornada de ayer, respecto de cómo hacemos eso que hacemos en esos espacios, ¿no? Y qué implica desarrollar la investigación feminista en Latinoamérica y en Argentina en particular. Así que traigo estas ideas para compartir y luego las conversamos. Lo primero que me gustaría hacer entonces es situar este panel en el marco de la jornada de ayer, eh, que es este quinto encuentro de cátedras de comunicación y género de la Red de Carreras de Comunicación de Argentina,
Porque esos encuentros se vienen dando desde el año 2019 e implicaron también, de alguna manera, la institucionalización de un espacio en el que pudiésemos conversar docentes, investigadoras, investigadores que veníamos desarrollando trabajos académicos, tanto en las aulas como en nuestros institutos de investigación, en el campo de la comunicación y el género. Con una particularidad que a mí me gustaría destacar hoy para quienes no pudieron participar en el día de ayer, y es que en este quinto encuentro se sumó la comunidad estudiantil. Entonces ese diálogo que ya venía siendo súper rico, en este caso se enriqueció aún más con la posibilidad de intercambiar con quienes son nuestros interlocutores, interlocutoras cotidianas, ¿no? Em, Como les decía, esto que pasó ayer viene ocurriendo desde hace 6 años y es parte de la consolidación de ese campo que en Argentina tiene por lo menos 20 años. Por supuesto que hay investigaciones y hay espacios curriculares que se dedicaron a pensar la comunicación desde una perspectiva de género muy anteriores, ¿no? A este hito caprichoso que yo estoy señalando. Pero que tiene que ver con que a mí en lo que me gustaría detenerme, y por eso hago esa datación, es en el proceso de consolidación y de institucionalización de ese campo y de esa red. Ahora después también voy a explicar por qué hago esta distinción también caprichosa entre campo y red, o no tan caprichosa. Porque un poco es cierto que esos dos aspectos, la idea de campo y de red, son fundamentales para el modo en el que llevamos adelante nuestra práctica académica y política, y básicamente para el modo en el que vivimos nuestras vidas feministas adentro de las universidades. ¿Por qué entonces hablo de un campo de estudios de comunicación y género en Argentina y por supuesto en América Latina, ¿no? Aunque yo voy a situarme desde Argentina, que es mi territorio en este momento. Por un lado, porque existe efectivamente un cuerpo de conocimiento sistemático que se desarrolla y que al mismo tiempo delimita una zona de problemas, de preguntas, de objetos, de perspectivas. Porque al mismo tiempo esas inquietudes se traducen en formas de institucionalización, en cátedras, en seminarios, en líneas de investigación, en becas, en programas de posgrado, en áreas. También estructuran espacios de circulación e intercambio específicos. Este es uno, ¿no? Mesas en congresos, congresos y jornadas temáticas directamente especializadas en estas cuestiones, grupos de trabajo y comisiones en asociaciones profesionales y académicas, dossiers y revistas especializadas. Un poco ese recorrido que hacía Claudia sobre cómo nos transformamos en grupo de trabajo y cómo se inició ese grupo de interés en ALAIC es un ejemplo de estos procesos de consolidación y de institucionalización de este campo, ¿no? Fue un trabajo académico y político el hecho de haber conseguido primero tener un grupo de interés, luego, que llevado adelante por las compañeras de Costa Rica, luego conseguir que ese grupo de interés se fortaleciera cuando compañeras de Argentina presentamos otro grupo de interés y la respuesta de la IC fue, ya existe uno, o cambian de idea o se juntan con las compañeras y nosotras ni lo dudamos y levantamos el teléfono y dijimos, nos juntamos con las compañeras y fortalecimos ese espacio que ya existía para luego entonces sí, con las compañeras de México, de Brasil, de Colombia, de muchísimos otros países que se fueron sumando a trabajar en el sostener ese grupo de interés, logramos, mediante una acción política y académica, conseguir que en la Asamblea de 2022 se transformara en un grupo de trabajo permanente, ¿no? Digo, este ejemplo va a hacer sentido cuando hablemos de red, ¿no? Ahora, ¿cómo y quiénes constituyen ese campo de estudios de comunicación y género? En Argentina, y esto creo que puede trasladarse sin ningún lugar a dudas a América Latina también. Si revisamos las genealogías de los estudios de comunicación y género, hay un montón de trabajos que hacen genealogías de estos estudios, tanto en Argentina como en América Latina y en otros lugares del mundo.
vemos rasgos comunes a la incorporación de los feminismos en distintos ámbitos institucionales, incluidos los académicos, por supuesto. Para quienes investigamos sobre estas cuestiones, irrumpir en espacios e interrumpir procesos, algunas de estas palabras ya fueron dichas, y eso también implica que tenemos un léxico común, ¿no? No tenemos solo una zona de problemas, objetos, perspectivas, etcétera, sino que también tenemos un lenguaje en común. Irrumpir en espacios e interrumpir procesos han sido formas de abrirnos caminos. Son prácticas habituales de las mujeres y diversidades, de quienes investigamos, hacemos crítica cultural feminista, producimos cultura o trabajamos en la industria cultural. Nos garantizaron un proceso creciente de incorporación e institucionalización, pasamos de ser las del gueto o con suerte el nicho, temas de mujeres, cosas de minitas, a conquistar paulatinamente la institucionalización en el campo. Esto de lo que hablaba yo hace un ratito, ¿no? En esos distintos tipos de espacios. A finalmente construir espacios de gestión y ocupar cargos de conducción en las instituciones universitarias y de ciencia y tecnología. En muy poquitos casos, pero ha ocurrido. Llevamos muchos años empujando y produciendo, y a nuestros espacios e instituciones les cuesta más hacer la vista a un lado, con mejor o peor balance entre interés y corrección política, ¿no? Sabemos que no siempre es puro interés. Pero llegamos para quedarnos, somos muchas y estamos enredadas. En las décadas que llevamos de construcción del campo de comunicación, géneros y feminismos, hemos visto con claridad la naturalización de la ausencia y la subordinación. O no aparecemos o aparecemos minimizadas. Sin embargo, la historia nos dice también que nos rodea la inspiración. Pioneras, maestras, luchadoras, compañeras, pares. Nunca hay que perder de vista que la construcción histórica y el hacer colectivo han sido siempre nuestros motores. Pararse sobre lo hecho y avanzar. Llegamos a hacer comunicación feminista desde abajo hacia arriba y desde afuera hacia adentro. Este es el modo en el que los feminismos han entrado en todos los espacios. La calle siempre fue nuestra y los márgenes también, ¿no? De los márgenes ya se habló también en este espacio. Retomo entonces la idea de la red. Ese campo se construye entre la calle y la academia. Quienes nos sentimos parte, nos conocemos, nos encontramos, nos valoramos, nos convocamos sucesivamente para actuar juntas. Tenemos nombres propios. No somos anónimas ni invisibles entre nosotras. De hecho, nos llamamos por nuestros apodos, conocemos los chismes más íntimos de cada una y nos seguimos la vida por fuera de las redes sociales. Nos sostenemos y acompañamos, compartimos la hechura de nuestros espacios, y ahí quiero dar un ejemplo muy pequeño, cuando desde la carrera de comunicación, un conjunto de colegas, entre las que estaban Mabel Campagnoli, Silvia Lizalde, Carolina Spataro, Julie Chaneton, Miriam Pelazas, decidimos crear un área de comunicación y género, proponer la creación de ese área, cuando las áreas temáticas no existían en la carrera, y por suerte tuvimos muy buena recepción por parte de la gestión institucional en aquel momento, en el año 2012, lo hicimos en espejo de un área que ya se había creado en la Universidad Nacional de La Plata. Fuimos a hablar con las colegas de La Plata, las colegas muy generosamente nos contaron cómo lo habían hecho, y nosotras nos montamos sobre esa experiencia para hacerlo. Este es un modo de trabajo feminista. Ayer un estudiante en el intercambio que tuvimos en la mesa, hablaba de la competencia académica entre estudiantes y docentes. Abrimos un debate acerca de esa noción, y no un debate ingenuo. Sabemos que hay competencias, roscas, mezquindades entre nosotras porque somos personas que vivimos en este mundo. Pero tratamos de pensar cómo podemos alejarnos de esa idea y reemplazarla por las de cooperación y desafío. Ser capaces de desafiarnos entre nosotras, de incomodarnos amorosamente para promover la pregunta, la duda, el debate y el disenso, pero siempre con un espíritu de cooperación para seguir construyendo juntas una comunidad de conocimiento, una comunidad epistémica. Ese es nuestro modo de trabajar. Porque finalmente en estos años de construcción de campo y de red alcanzamos una certeza. No queremos ser solo una mirada o que nos visibilicen. Somos otro modo de pensar el mundo. Claudia hace un ratito hablaba de esta epistemología feminista, ¿no? Hemos peleado para que se incorpore la perspectiva de género en los medios, lo hemos hecho también para que se diversifiquen y pluralicen las representaciones. Son etapas y acciones relevantes y necesarias. Sin embargo, lo que la comunicación feminista puede ofrecer es un cambio de posición en los modos de construir el vínculo con la realidad, independientemente de si estamos hablando de cuestiones
estrictamente ligadas al género. No queremos ser eso que se agrega a mujeres y diversidad y films de mujeres, música de mujeres. Nuestra experiencia implica un cambio epistemológico en el modo de concebir los procesos comunicacionales y culturales y también las prácticas. En ese camino estamos y por ese camino vamos a seguir andando, sorteando los obstáculos justamente porque tenemos un campo y tenemos una red. Para que Franca no hiperventile, quiero decir que faltan 2 párrafos nada más. Por último, me gustaría dejar una inquietud situada en esta coyuntura en particular. Sabemos que nuestra tarea nunca se agota en el análisis de lo que dicen, producen otros, otras, otras, sino en la pregunta por qué, a quiénes, cómo decimos desde los feminismos y cómo garantizamos condiciones estructurales, laborales, académicas, institucionales, para poder producir eso que queremos decir y mostrar. Quiero hacer un asterisco acá para señalar algo que todas estamos viviendo, pero que siempre es bueno decir en voz alta. Nuestros espacios han sido siempre, como otras institucionalidades de género, precarios. Los sostenemos con fuerza de voluntad, escaso presupuesto y las más de las veces sin o con muy escaso apoyo institucional. En el contexto actual, eso se ve agravado por un desfinanciamiento deliberado del sistema universitario y científico y por un encarnizado ataque contra nuestros saberes y nuestras agendas. Sin embargo, acá estamos, como siempre. Pero volviendo a nuestros modos de decir, este es un problema mucho más amplio, un problema del campo popular cuya convicción en la importancia de lo que dice es tan alta que oscurece muchas veces la relevancia de la forma. Por momentos parece que hemos dejado esa cuestión a nuestros adversarios ideológicos y lo bien que la retomaron y han trabajado sobre eso. El problema de la forma debería ocuparnos especialmente cuanto más distante nos parezca el interlocutor o la interlocutora, más complejo el mensaje o la escena comunicacional y más incómodo el contenido. La forma de la crítica nos atañe tanto en los modos de interpelar como de debatir. Modificar el contenido sin modificar las formas. Aludo acá a discursos descalificadores de quienes piensan distinto, discursos a veces moralistas o canceladores del pensamiento disidente que desplegamos desde los propios feminismos. Restringe sustantivamente la capacidad de interpelación y se distancia de los principios de pluralismo y democratización que nos orientan. Ciertamente los discursos de odio, la violencia digital y política hacia las mujeres y diversidades, las cualidades específicas del backlash conservador son temas de investigación y producción que nos están ocupando a muchas prioritariamente hoy. Es importante que nos demos lugar para reflexionar no solo sobre las estrategias creativas que podemos pergeniar contra esas estructuras discursivas con concretas implicancias sobre nuestras vidas, sino también sobre el lugar que ocupan nuestros propios discursos y prácticas en ese escenario de batalla cultural. Necesitamos una reflexión profunda sobre estas cuestiones en este tiempo tan hostil. Ahí vamos, a campo traviesa y enredadas como siempre. Gracias, Franca, espero que no te haya desilusionado el tiempo. No, por favor. Al contrario, un placer, Carolina, gracias a vos. Y bueno, y de la mano de todo lo que venís diciendo y de lo que también fueron sumando anteriormente Claudia y Janet, bueno, venimos hablando de investigaciones de universidad, de cómo son, a nivel académico sobre todo y a nivel justamente de investigación, en materia de investigación, y como estamos enmarcados dentro de unas jornadas que sobre todo se centran en las producciones y en el ejercicio de producir, nos gustaría sobre todo también darle oportunidad de dialogar acá dentro del panel a alguien que viene específicamente del mundo de la producción, ¿no? En nuestro caso de nuestra propia universidad, de la USAM, de Revista Anfibia, y que bueno, muchos de acá conocerán, que es María Mancilla. Voy a hacer una breve presentación de ella también. En este caso pertenece al equipo de edición de Revista Anfibia, fue productora del podcast feminista El Deseo de Pandora, integra la plataforma latinoamericana de humanidades ambientales, fue cronista en Las 12 del medio Página 12 y estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario. También fue becaria y relatora de la Fundación Gago, así que adelante María, te damos la palabra.
Estás No sé, muteada. sí, eso te iba a decir, estás muteada. Suele pasar. En una de las tantas reuniones de redacción del equipo de Anfibia, donde se pensaba la cobertura del Papa, pensábamos como los textos políticamente correctos, ¿no? El academia, ¿no? Como quién investiga, qué puede contar y demás. Una vez que dejamos de hiperventilar porque teníamos algo en mente, ¿no? Pensado que después había que articular, gestionar y ver si se concretaba, empezamos a tirar otras ideas, bueno, y a pensar en otras coberturas que tuvieron impacto, por ejemplo, cuando una esperada apertura de sesiones legislativas de Macri, además de las notas más previsibles, enganchamos a Mariana Enríquez, que se sentó, o sea, escribió como desde su subjetividad qué le pasaba, ¿no? Cuando escuchaba ese discurso tan esperado, porque bueno, anuncios y demás. Entonces siempre en Anfibia, más allá de lo previsible, ¿no? Que tenemos que tener algo y siempre, bueno, pensamos algunos contenidos que no fallen, tratamos de jugar un poco, ¿no? Además todos venimos, yo vengo del papel del siglo pasado, entonces eh, a- eso hace que un poco te aburra, ¿no? Esto de que no aburra, que es tremendo como criterio. Entonces siempre empezamos a tirar. ¿Y por qué no le pedimos a tal, a fulano, que escriba, ¿no? Sobre esa espera del humo blanco y que se posa la gaviota y que negro, blanco y la hora de Italia y vos donde lo estás siguiendo y bueno, todo como el ritual y ese clima social, que es, como decía Gaby, la conversación global. Entonces pensamos, ¿qué nos gustaría leer a nosotras si, bueno, somos una redacción feminista y dijimos, qué hermoso un texto escrito por las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Ay, yo a ese texto entro. Y después la pregunta que siguió fue tremendo, y esto hay mucha gente y se va a colgar en YouTube, pero ¿escriben rápido? ¿Podrán escribir para la noche? Y no creo, las vamos a poner en un apuro porque son un equipo, un colectivo, bueno, ¿no? Em, Anfibia es una revista, va a cumplir 13 años, ahora en mayo, y nace Nativa Digital, que en ese momento también era desafiante y como desamparado no tener un papel, y en alianza con UNSAM. Entonces, un poco el desafío fue cómo generar una voz coral, colectiva cómo hacer para que se aguanten los periodistas con los académicos, les académiques, les periodistas, etcétera, y cómo hacer con ese dúo para salir a mirar el campo. Em, y bueno, yo acompaño muchos talleres de edición, de ensayo narrativo, y lo que un poco siempre compartimos es que la mirada periodística ya no alcanza, necesitamos miradas multidisciplina para entender este mundo acelerado, cambiante, amenazante, y cómo para quienes trabajan en la investigación también el desafío de incidir en la conversación social, democratizar el conocimiento, más en estos momentos políticos también donde nos van asfixiando los espacios de la educación pública, y cómo intervenimos en esa conversación pública disputando el sentido, pero principalmente o casi principalmente la economía de la atención, ¿no? Entonces, desde Anfibia lo que acompañamos es a sumarle a los textos, a cuidar un poco las estéticas, aportando herramientas narrativas, y tratamos de que los textos decimos que tienen la profundidad de la academia, la belleza de las herramientas de la literatura, lo caótico y así enjambre de la arquitectura de la web y la velocidad del periodismo. Eh, y como chiste decimos que les pedimos a les académiques que escriban en 2 días y una noche sobre el tema de investigación de sus vidas, pero en una página y media,
que es un texto que informe, que dialogue con la coyuntura, que sea entretenido y compita con Netflix, ¿no? Bueno, entonces sabemos que ese es un desafío enorme. En Anfibia seguimos defendiendo que es una revista de editores, entonces con lo bueno y lo malo que eso tiene. Aquí está participando Camila también, que bueno, es colega, editamos un texto juntas, entonces es como una conversación y un poco una voz nueva. Y bueno, yo empecé esta conversación con un cuentito, ¿no? Les quería pasar como un checklist, no sé si les parece útil, como de los lugares comunes que nosotros tocamos cuando editamos un texto o de alguien que tiene por primera vez la experiencia de que los editemos en Anfibia. Primer y último párrafo. Bueno, primer párrafo, yo les hice el cuentito, elogio al storytelling y algo con lo que yo insisto es probar con algunas herramientas que den la experiencia de la calidez del encuentro con ese contenido sin miedo a ser frívolos o perder solemnidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando y muchas veces la edición de los textos tiene que ver con el primer párrafo, un concepto que está medio rara la explicación, el cierre como intervenciones muy finas, primer y último párrafo, entonces que el primer párrafo sea amigable. Hay un autor del libro que seguramente que es Manual de Escritura para Cientistas Sociales, que dice que él le escribe mirando, que hace como que cuenta sobre qué está escribiendo y de acuerdo a la parte de lo que cuenta que causa más entusiasmo en quien escucha, bueno, eso después con ese criterio lo vuelca al texto. Último párrafo, cuidar que el último párrafo no sea la orquesta sonando, final chan chan, como dice Capusotto, ¿no? Con una cosa hasta moral a veces, de cómo debería. Ahí siempre se nos va como la pluma. Después, ¿cómo hacemos equilibrio entre la jerga, ¿no? ¿Cómo no nos queda un texto, un paper? ¿Cómo hacemos divulgación y lo pasamos a un lenguaje más coloquial, pero defendemos dejar los conceptos, hacer pedagogía, ¿no? ¿Cómo cuidamos la forma sin perder esa batalla? El tema de los datos, con esos datos que por Eh, ahí son cómo los entrevistamos en el texto o los adaptamos al enfoque que le estamos dando. Escenas y personajes, además seguramente en los trabajos de campo y demás hay mucho contacto con personas, con el habla. Bueno, ¿qué pasa si algo de eso viene, pero casi como una pausa narrativa? Ni siquiera la propuesta es hacer una crónica. Em, Y bueno, un poco esos son los elementos que cuidamos siempre. Incluso en nuestras reuniones de redacción, cuando recibimos un texto y decimos, ¿cómo está tal texto? Ay, veo que ahí hay conectados de a grupos, qué lindo. Siempre volvemos a esto, el tono, la mirada, ¿no? Si le ajustamos un poquito el comienzo, ¿sí? Y bueno, otro tema es el de la velocidad, el de la velocidad y la disponibilidad, ¿no? Eh, para lanzarse a la aventura. En Anfibia nos ha pasado, qué sé yo, una marcha y Ezequiel Mosqui nos dice, ok, yo estoy, pero voy a la marcha, miro, si tengo algo para decir, escribo, ok, ¿no? Siempre también como en una conversación y en un plan que puede fallar y en un proceso feminista de cuidar el proceso y cuidarnos mucho. Todos los textos, estamos en un drive, quien está editando el texto y el autor, y hasta que no se consensúa la última coma, ¿no? No se publica. Así que bueno, nada, les quería compartir un poco cómo es el proceso de edición en Anfibia. Y también, bueno, cuando hay cómo llegan los temas yo estoy respondiendo también cosas que a veces nos preguntan, cómo algunos temas llegan a la web de Anfibia. Bueno, como en todas las redacciones, por las neurosis e intereses de cada editor, hay una línea editorial, pero también tiene que ver con las personas que hacemos los contenidos. Y también muchas veces cuando sucede un acontecimiento, la noticia, vamos a las redes sociales a ver cómo se está enunciando tal o cual autor, investigador, ¿no?
persona afín a la comunidad que puede ayudar a construir ahí una cobertura. Y también eh, cuidamos que los textos que se publican dejen al menos una pregunta nueva, que dejen algo nuevo, ¿no? No hacer por hacer en automático y contar lo que pasó, sino que dejen ahí un eco, que aporten a cada texto, bueno, es parte de la documentación de una época, de un momento, entonces ver si nuestro texto logra dejar una pregunta nueva, ¿no? Un eje nuevo. Eh, bueno, eso. Arbitrariamente me pareció que era lindo para compartir con ustedes eso. Espectacular, María. Muchísimas gracias por tu participación y por tus aportes. Para ir cerrando este conversatorio, porque en el medio también se fue sumando mucha gente que seguramente también va a participar de los ejes de debate y de visualización de producciones que se vienen en breve. Les contamos que toda esta charla, todo este intercambio que estamos teniendo es parte del conversatorio Investigar y Producir en clave latinoamericana. Así que bueno, en este momento estamos transitando este momento de la jornada, ya lo estamos por finalizar, pero vamos a cerrar antes con la palabra de Gabriela Cicalese, que bueno, ella además de ser organizadora de estas jornadas, también está en la estancia postdoctoral en comunicación, medios y sociedad en comunicación para la incidencia por la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de la carrera de comunicación audiovisual a distancia de nuestra casa en la Escuela de Humanidades en UNSAM, y además dentro de UNSAM también es titular del Seminario de Comunicación en Género. Así que, Gabriela, te damos la palabra para que hagas el cierre. Bueno, gracias. Yo la verdad es que quiero agradecerles a cada una de mis antecesoras en la palabra, porque la verdad es que dieron como un panorama que realmente completa muchísimo todo lo que venimos debatiendo ayer, especialmente, Caro, si escribiste eso anoche, ídola total, digamos. Si eso te inspiró la jornada, y fantástico, bueno, no, y además toda la mirada que hicieron Claudia y Janet respecto del hacer investigación y de producir desde el feminismo, ¿no? A veces tenemos la sensación de que en esto de estar desde los márgenes es más fácil estar en los márgenes, nos sentimos, ¿no? Que por ahí pareciera ser más fácil estar en los márgenes desde la investigación, porque bueno, porque hay una mirada latinoamericana que habla de la construcción colectiva también, o porque hay una mirada etnográfica, antropológica en la que podemos hacer algún pie, o porque determinados antecedentes, más, si se quiere, eh, eh, de una epistemología más amplia, podríamos decir, no feminista, pero sí que nos habilita algunas grietas, podemos entrar. En cambio, en la producción, siempre la división entre la producción comercial, hegemónica, con recursos, etcétera, y la producción de abajo hacia arriba, por decirlo bruta y mal, tiene como otras lógicas y mayores imposibilidades, ¿no? Porque aún en esto que acababa de comentar María, y con todo lo que admiramos, digamos, producciones como Anfibia, con la diversidad y la potencialidad que tienen en el debate público, digo, el storytelling termina como siendo un modo de quebrar esa diversidad, ese detalle, esa cuestión a todos, todas, todes, esa inclusión que siempre requiere como mayor complejidad, ¿no? Entonces, la verdad es que nos parecía importante compartir una experiencia que fue la que inspiró las primeras jornadas de producciones en clave de género, que tuvieron que ver más bien con un debate, ¿no? Muchas veces ayer hablábamos como del encuentro, no solo como lugar de abrazo, que los hay muchos, sino también como lugar de poder poner tensión y transitarlas entre nosotras.
Y, y tenía que ver con que cuando en algún momento se puso de moda la comunicación, la comunicación y género, más como interés y problemática del momento, como planteaba Claudia con Alaik, que como perspectiva a veces, pero bueno, habilitó a quienes veníamos con la perspectiva y a muchas que fuimos construyendo. Em, Aparecía como una mirada de investigar lo que hacen otros y otras y un foco puesto en el discurso, ¿no? Un foco puesto en, bueno, cuáles son las imágenes, cómo... Y, y nosotras que veníamos trabajando en la cátedra de género hacía muchos años ya, siempre habíamos puesto el foco en otra cosa, no en investigar eso, sino en hacer, en producir. Entonces, cuando empezamos a hablar de producciones, yo he contado ya en alguna otra oportunidad, me conectaba con colegas de otras universidades para que sumen producciones a esas jornadas, bueno, un poco como hemos hecho en esta y ahora ya los encuentros de género lo tienen más oficializado, pero en ese momento 2021 era más incipiente y nosotros como UNSAM no estábamos en Redcom todavía, la carrera esta que organiza hoy estas jornadas ni siquiera existía. Eh, y era hablar con colegas que se dedicaban a la comunicación y género porque había una línea, un centro de investigación, algo con un título vinculado a género. Entonces yo trataba de contactarlas y les hablaba y me asombró la cantidad de investigaciones vinculadas a este otro perfil, ¿no? Al análisis. Entonces, bueno, decidimos hacer una investigación desde la carrera, a poco entrada a la carrera, si todo es a pulmón, esto es a, no sé, eh, cansancio posmaratón, digamos, porque no tenemos no solo ningún recurso para investigar, sino tampoco para producir, y estamos pensando, estamos haciendo esta investigación en paralelo, eh, también produciendo podcast, ¿no? Ahora después le voy a pedir a Dani cuando pueda que comparta el canal de YouTube que tenemos con 7 podcasts que los vamos haciendo un poco cada vez que tenemos algún evento. Y hoy por ahí en los distintos grupos hemos hecho uno por tema. Entonces, según el tema en el que estamos, como hemos investigado con mujeres de la comunicación audiovisual, tenemos como para armar. Bueno, les traje 3 o 4 diapositivas, no quiero demorar mucho porque sé que estamos mal de tiempo, pero les quiero un poco contar de qué se trata la experiencia. Tenemos en principio, ay, no me anda, siempre pasa, hablando de producción. Bueno, eh, tenemos hasta el momento, la investigación se llama Diálogo, Fragmentos y Secuencia y es rescatar las trayectorias de las mujeres de la comunicación audiovisual en Argentina desde la reconstrucción democrática hasta hasta la actualidad o hasta hace muy poco. Bueno, no. Comenzamos buscando algunas referentes que no podían no estar. Somos un equipo de investigación junto con una colega que también es docente de la casa, Laura, y otras docentes que se han sumado al equipo y hoy graduadas que empezaron cuando todavía eran estudiantes y hoy estudiantes y otras colaboradoras y demás. Y empezamos a buscar y tenemos estas primeras entrevistas presenciales a colegas colegas sería mucho ponerme en un lugar muy desastre, a mujeres referentes de la comunicación audiovisual, ven que está desde, no sé, Canela Nola Perlé, digo, Marta Lamas, etcétera, ¿no? Claro, la producción, ahí sí, de la grabación de cada una de las entrevistas en formato audiovisual, implicaba obviamente toda una cuestión logística. Ahí está Federica Pais, que fue la única que logramos que viniera a un SAM a hacer la entrevista. Todas las demás son en general en sus casas, en sus estudios, en sus lugares. Eh, Fue una dificultad de producción la que hizo que
comenzáramos a abrirnos, a entrevistar a otras colegas de otras provincias a las que con la lógica de producción tradicional no hubiéramos podido llegar. Y entonces tuvo otra dimensión nuestra investigación. Y fue interesante que no fue un diseño tradicional de pensar, bueno, ¿quiénes son las mujeres que no deberían faltar? Sino que se fue co-construyendo en función de múltiples variables personales, ay, tenemos una estudiante como Luisina que vive en Corrientes y entonces la tía es la referente y entonces fuimos y ella nos derivó a otra y fuimos construyendo, digamos, a partir de un límite de producción, ¿no? Y bueno, y nos permitió como volver, y hubo incluso entrevistas como estas tres que están aquí en el centro, que fueron a Luisa Delfino, a Marta Parga, que es productora de cine, y a Mónica Candelmers, que fueron conversaciones telefónicas, sin siquiera poder tener la foto. Entonces teníamos como una gran dificultad en cómo podemos poner las voces de esas entrevistadas en una producción, ¿no? Y como nosotras teníamos la producción no solo como objeto de estudio, ¿no? ¿Qué mujeres producen? ¿Con qué mecanismos? ¿Cómo? ¿Si era democratizado? ¿Cómo ingresaron? ¿Cuáles eran sus referentes? ¿Cuáles son sus logros? Etcétera, etcétera. Y no lo teníamos como último ítem del proceso de investigación. No es que queríamos, bueno, hacemos toda la investigación y después vemos y sería lindo tener un audiovisual, sino que lo teníamos como parte del proceso. Nada, nos parecía interesante compartirles esto, ¿no? Y cómo terminamos haciendo finalmente podcast, que era lo menos malo que teníamos en términos productivos, ¿no? Aun cuando hay voces que nos costó pulir y que nos cuesta hacer. ¿Y qué hicimos en estos podcasts que bueno, después les queremos compartir? Em, eh, ay, perdón, ahí está. Lo que hicimos fue hacerlas dialogar entre ellas y ante una pregunta nuestra, buscar en las entrevistas cómo aparecieron. Como las entrevistas eran trayectos de trayectorias de vida, desde cómo llegar, cada una de las entrevistas dura, no sé, 2 horas, en algunos momentos, las hechas por Zoom eran muy graciosas porque teníamos que tener como varias veces ingresando, porque no tenemos un corporativo y demás. Entonces, lo interesante que se fue dando es que nuevas compañeras que fueron ingresando al proceso de producción barra investigación, no me atrevería delante de las compañeras investigadoras calificadas a decirle investigación, pero es una investigación, es una indagación, por lo menos con un criterio epistemológico importante. Hacerlas dialogar a partir de una pregunta que en realidad nos íbamos haciendo nosotras. Entonces, a medida que nuevas compañeras se hacían nuevas preguntas, aparecían otros podcasts. Entonces, en algunas había 5 que hablaban del tema, y en otras había 20 que hablaban del tema, y en otra era, oh casualidad, ninguna habla del tema espontáneamente. Eso en términos de investigación sería, uy, fue un error del objetivo específico porque vos cuando hiciste la entrevista no le preguntaste específicamente esto. Sin embargo, nos parece interesante, pues estamos en pleno proceso, habíamos pensado esta investigación para 2 años y ya sabemos que si queremos llegar a algo más o menos digno en cuanto a representatividad, nos va a llevar por lo menos un año más. Eh, pero nos alegra este proceso que pasa en la mirada de cada una de las nuevas compañeras con nuevas preguntas, interrogantes, ideas, preconcepciones, miradas, abordando ese mismo corpus. Y cómo el corpus va adelantando, vamos entonces teniendo cada vez, bueno, una cuestión espiralada, no solo en cantidad de entrevistas y de gente, sino también en construcción. Entonces nos preguntábamos, ¿eso por qué se dio?
se dio por un proceso de investigación, se da por el proceso de producción que tenemos en la cabeza al que queremos aspirar y requiere una investigación, cual si fuera investigación periodística un poquito más robusta. No lo sabemos, pero nos parecía como un lindo cruce que tiene que ver con el cruce de esto que estamos poniendo en tensión y entonces por eso queríamos compartírselos en esta mesa. Bueno, nada, no quiero, se me ocurrirían un montón de otras cosas, eh, pero quiero dejar que efectivamente sea un conversatorio y que podamos como interpelar a las compañeras y aprovechar este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Acá por las dudas, en el chat dicen que hay que solicitar acceso al link de las producciones que mandó Daniela, aviso por las dudas como para tenerlo en cuenta. Bueno, ahí hay muchísimos comentarios, muchos halagos también y agradecimiento por todo lo que se fue compartiendo en el conversatorio. Así que Yo aprovecho para agradecerles, bueno, a todas las que fueron hablando y me gustaría tener acceso al texto de Carolina, si hay posibilidad de compartirlo y de tenerlo y bueno, las presentaciones también, pero bueno, el texto fue el que me llegó desde un lugar de querer volver a leerlo. Sí, claro, por supuesto. Después se lo paso a Gaby y por ahí puede circular. Sí, sí, somos varias las que nos anotamos ahí. Yo lo que le quería preguntar a María es si cuando en una emergencia le piden algo a algún investigador, también le piden lo de las 24 horas, ¿no? Digo, o si no nos exigen más cuando son estos temas, ¿no? Bueno, voy y si me gusta escribo y si no, no. Ah, Digo, ¿eso pasa en no, todas bueno, las marchas o pasa en nuestras marchas? no, no, por Te lo pido supuesto. en Yo 24 horas. ¿Es para este tema o no? Digamos, ¿no? No, bueno, Estaría yo bueno. traigo acá el lado de la planificación flexible. Después hay cosas que no pueden fallar y que tienen que, ¿no? Y que hay mucha competitividad en ese momento de producción. Pero también traje el ejemplo de Adamowski y la marcha, porque también si tenemos algo nuevo para decir, como esa honestidad, y si no será ese texto, hará otro, ¿no? Recuerdo una vez que fue una gran devaluación o que Moreno quería cerrar las cuevas, no me acuerdo por qué estaban en agenda el dólar blue las cuevas y nos compartieron, creo que Dida es una investigación sobre cuevas, una etnografía sobre cuevas financieras, ¿no? Era una investigación de un economista, casi una tesis, pero dialogaba alucinantemente con esa noticia, ¿no? Y para contarla desde otro lugar. No, cuando estamos en momento de producción contactamos a un montón de gente, algunos se caen, otros no, otros, eso, es como, además todo el tiempo, ahora que pasan cosas todo el tiempo y el criterio de noticia cambió, ¿no? Antes Messi salía en Olé, Shakira en espectáculos, ahora Shakira sale en Forbes, Messi sale en Adidas, ¿no? Entonces todo, si encontrás una manera de mirarlo, todo es noticiable. excelente, Y, gracias María por la respuesta. Sí, Gaby. y aprovecho ya que nadie más hace preguntas. Mm. Me doy el gusto, digamos. No, y preguntarle también a Janet y a las compañeras en general del grupo, pero ¿cómo está hoy que con todo esto que vos decías, Janet, ¿no? De bajar la orientación o incluso de tener visiones contrarias en género y demás, ¿cómo está eso en lugares como ALAIC, por ejemplo? Porque bueno, nosotras en Redcom seguimos avanzando en las mesas de género y demás, pero sabemos del esfuerzo que fue ser grupo de trabajo que contaba hoy Claudia. ¿Eso hoy está como para revisarse o ya una vez que ganaste el terreno estamos bien? Bueno, yo creo que ser un GT, o sea, ser un grupo temático ya como una estabilidad,
que me imagino que se puede poner se puede poner en cuestionamiento siempre, pero eso, o sea, la institucionalización siempre tiene como su lado de estabilidad y por ahora estamos ahí. Creo que lo otro, y me parece como más importante, no sé si Caro está de acuerdo conmigo, es que probablemente seamos el grupo con mayor cantidad de presentación de ponencias o estamos entre los tres primeros, no sé. Tenemos mucho. Digamos que el nivel de trabajo es bastante. Entonces creo que por un tema de representatividad también, digamos que la realidad, ¿verdad? Supera la ideología que se pueda tener en ese caso. Es interesante porque creo porque como decía Claudia, también está esta idea de que si hay un grupo de género, entonces las cosas van a género, entonces nos mandan cosas de género, aunque decimos, por qué no la dejas en tu grupo de políticas públicas o por qué no la dejas en otro grupo? Porque ahora como hay un grupo de género, pues ¿verdad? Como que está el nicho, ¿verdad? Entonces también, por suerte, y yo creo ahí rescato la perspectiva de Caro de que somos feministas no solo por lo que investigamos, sino por cómo somos. Por ejemplo, hemos hecho muchas alianzas. Hay una escuela de verano que vamos a tener ahora aquí en julio en Costa Rica, de manera presencial y virtual. Y esa escuela de verano, por ejemplo, sale como iniciativa del grupo de comunicación y género, pero articula a 5 grupos de trabajo más. Entonces, creo que en Costa Rica diría que somos peloteras, ¿verdad? Que nos gusta, nos gusta la comunidad, nos gusta lo comunitario, siempre estamos haciendo grupos, siempre estamos haciendo alianzas. Y esto no es para romantizar ni para esencializar que es que porque somos feministas o somos mujeres, no, es que no hay otra manera de construir conocimiento que no sea de manera colectiva. No hay otra, o sea, lo creemos tanto que lo hacemos. Entonces, al final, a veces lo más que puede pasar es que nos pasemos de entusiastas y después tengamos que responder por nuestras ideas, pero creo que nuestro trabajo y no sé, ya eso es otra pregunta y otro cuestionamiento. ¿Será que como feministas siempre nos esforzamos el triple? Pero creo que el trabajo concreto y la presencia creo que nos dan esa legitimidad, que es interesante porque hay que estarla construyendo en tiempo real permanentemente, ¿verdad? Pero ahí estamos. No sé, Caro, ¿cómo lo ves? Sí, sí, coincido plenamente y recuerdo una anécdota en el ALAIC de Argentina, el de 2022, pensando en esto de cómo construimos, ¿no? De estar en el auditorio de Ciencias Sociales con un panel y haber decidido que nos sacábamos una foto colectiva, no solo las personas que formábamos parte del panel, sino todas las personas que estaban en el auditorio y que toda esa gente se subiera al escenario y quisiéramos hacer esa foto. Y eso fue como sorprendente, extraordinario, exótico, inédito para la conducción de ALAIC. Y era como, bueno, nosotras trabajamos así. Y hay algo de esa potencia colectiva que yo creo que garantiza, no absolutamente, lo venimos viendo, así estamos donde estamos también, ¿no? Pero que garantiza en estas situaciones de institucionalización, bueno, cierto sostenimiento. Ahí creo que Mariano tenía una pregunta, Sí, en realidad, hola comentario, no Gaby. sé, o Hola, Gaby. comentario. En realidad era para vos, Gaby, porque sé de la investigación que está buenísima y saber dónde o cuándo se podía acceder a los podcasts. Sé que dijiste que después se iban a compartir, pero digo, lo tienen pensado ubicar en alguna plataforma en específico? Por ahora los acabamos de subir a un YouTube para este momento, porque lo teníamos en pendrives de distintas compañeras, digo, esa cosa como de, bueno, nada, de la no sistematicidad, de no tener un momento para encontrarte y que la vida te pase por encima y la precarización no te deje. Pero entiendo que Daniela compartió un enlace, que es el que comentaba Franca, que, bueno, ahora estamos tratando de ver cómo hacemos para que se pueda acceder. Y ahí en ese enlace están 7 podcasts que son los que tenemos hasta ahora, una entrevista a Liliana Feudale que hicimos en el marco del Congreso de Ciencias Humanas del año pasado en UNSAM, que también era toda una cuestión, ¿no? Ella tenía credenciales académicas como para, pero vino por su rol de mujer conocida de los medios,
y no precisamente feminista y no precisamente de medios muy progres, digamos, para tener un diálogo. Entonces digo, nada, tenemos subido eso, así que ahora vamos a acomodar y compartimos. Muchas gracias, Mariano, el Y la posible. última, Gaby, es, sé que hicieron todo el equipo entrevistas a grandes referentes nacionales, ¿no? Pero también a referentes provinciales Sí. y en medios mucho más chicos. Y ese paralelismo de los medios, grandes medios nacionales y de personalidades, ¿no? Mujeres con fuerte presencia en medios nacionales. ¿Qué paralelismo pudieron lograr hacer con respecto a cómo se vivía eso en un medio local o en un medio provincial? Mira, en los podcasts vas a Cómo se ver. preparan las producciones? En los podcasts vas a ver que dialogan perfectamente, digamos, que tienen problemáticas muy comunes, que han tenido problemáticas muy comunes, que han tenido las mismas vicisitudes, digamos, de por ahí locutoras, sí, esta cosa de tiene que haber una voz de varón y una voz de mujer, pero cuando reducen presupuesto, el noticiero lo tiene que hacer una persona sola y ya no dos, bueno, el que queda es el varón, o cuestiones así, digamos. Y esas cuestiones la verdad es que se repiten a nivel macro, a nivel micro, en medios estatales, en medios privados, en lógicas más mercantiles y en lógicas más comunitarias. Y eso es también interesante y es lo que nos mueve ahora a seguir pensando, ¿no? Sobre el modo de producir y eso. Excelente. Bueno, ¿alguien tiene algún otro aporte? ¿Algo que Yo contribuya al Yo quería conversatorio? Sí, agradecer, Gaby. aprovechando que vi que estaba Alejandra, no sé si sigue estando conectada, Alejandra García Vargas, que es de la mesa de género. Ayer estuvimos diciendo que hay en nuestro encuentro anual, que este año se hace en la Universidad Nacional de Moreno, 25, 26 y 27 de septiembre, con modalidad presencial. Hay una mesa que tiene de ponencias que tiene que ver con género y, y bueno, invitamos a quienes estaban ayer a que volvamos a encontrarnos en esa instancia y que esa mesa también se pueda robustecer con nuestros aportes y nuestras investigaciones. Hoy veo que hay otra gente conectada. También reiterar un poco eso, no sé, Ale, y también creo que estaba Alexis, que es el coordinador de investigación de Redcom, que gracias por acompañarnos también. Hola Eh, Gaby, hola a todos, hola a todas, acá estoy. ¿Cómo andan? Contanos un poco de qué va la mesa y bueno, y así podemos también desde la mesa de género de Redcom auspiciar que este modo de hacer investigación que compartían las chicas tenga su espacio, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que lo primero que hay para decir es que se va a presentar el texto de Carolina en la mesa de comunicación, género y diversidades. No, por fuera del chiste, me parece importante compartir con ustedes que Soledad Viladrich, docente de la Universidad Nacional de Moreno, va a estar a cargo de la mesa de comunicación, género y diversidades en el Congreso de la Red, el Congreso de Redcom, que efectivamente tiene lugar en nuestra Universidad Nacional de Moreno este año, 25, 26 y 27 de septiembre. La idea es poder compartir con todos, con todas, ponencias en la serie en la que se estuvo trabajando tanto aquí el día de hoy como el día de ayer. Quienes conocen el Congreso saben que el Congreso de la Red es un espacio que busca por sobre todas las cosas ser amable, acompañar a quienes están iniciando en la investigación, favorece el diálogo, con lo cual es un espacio, en mi opinión, ideal para poder seguir conversando, ¿no? Quizás todas las cosas alucinantes que se dijeron recién, hay millones de preguntas, yo te escuchaba a vos, Gaby, diciendo sí, que te dabas el lujo de preguntar, la verdad es que sí, hay de todo para seguir conversando y me parece que ese espacio, el de la mesa de comunicación, géneros y diversidades, es ideal
Para eso, en formato ponencia, sí tienen en el website de Redcom la segunda circular ya con todas las características de los trabajos. Hay un deadline cercano, se espera el abstract hasta el 19 de mayo, con lo cual está ya la extensión, así que eso sí, invito a todos, a todas, a que se apuren a enviar el abstract. Después tienen como 2 o 3 meses para escribir tranquilos, tranquilas. Pero además, en el Congreso, el sábado 27 de septiembre, vamos a tener un espacio para compartir producciones audiovisuales, ¿sí? Vamos a trabajar, por un lado, con producciones transmedia e inmersivas, y por otro lado, con audiovisuales más clásicos, en 3 líneas, una de las cuales es específicamente géneros y territorios, con lo cual también allí pueden compartir todas las producciones multimedia, transmedia, inmersivas, audiovisuales, que quieran esos podcasts para seguir en la serie de las referencias que se hicieron hoy, tienen lugar. Los que están en YouTube ahora mismo, podríamos compartirlos sin ningún problema en el eje de géneros y territorios, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, también hay lugar para muchísimo más. Sé que tanto en esta carrera que hoy nos aloja, me refiero a la licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín, como en todas las carreras de comunicación que son parte de la red, hay producción interesantísima, así que bienvenidos, bienvenidas a compartirla en la muestra audiovisual del sábado 27 de septiembre. Fantástico. Después entonces te pedimos, nos comprometemos a enviar la circular del Congreso a toda la gente que nos dejó sus datos para el certificado y demás. Así que buenísimo. Y bueno, y acá hay 47 producciones que están esperando entrar a sus respectivas salas para presentarse, así que esperemos que varias de esas puedan llegar también a Moreno. Bueno, Total. muchísimas ¿Puedo gracias. decir un último chimentito? Dale. Volviendo a lo que comenté antes, acabo de leer en el chat de grupo que las católicas van a escribir sobre el Papa para Anfibia. Se ve que también, ¿no? Como que quedó el vínculo, la puerta ahí entreabierta y al ser elegido el Papa que fue elegido, se animaron todas juntas, me ponen. Nada. Buenísimo, nos alegramos. Vamos a leer la noticia. Bueno, ahora sí, Franca Espectacular. y estudiantes del grupo nos cuentan cómo nos vamos a los... Excelente. Bueno, ahora ya empieza el espacio de visualización, que como saben está dividido en distintos ejes. A continuación, uno de mis compañeros, acá estamos del equipo organizativo, aprovecho para saludar a Damián, a Cecilia, bueno, a Macarena, que también está ahí en el control. Esto que estamos compartiendo es cómo van a estar divididas las salas que van a aparecer en breve, ¿sí? Según los ejes. Lo que van a aparecer son unos cuadraditos con un número de sala cada uno, y entonces según la producción que vayan a exponer o según el eje que quieran presenciar, van a tener que ir a ese número de salas, ¿sí? Tenemos la sala 1, que va a ser la de inequidad laboral y profesional. En la sala 2 se va a tratar el eje de violencias. En la sala 3 vamos a tener salud y derechos reproductivos. En la sala 4 tenemos derecho a la palabra y visibilidad. En la sala 5, identidades y sexualidades en bloque 1. Identidades y sexualidades está dividido en 2 salas, ¿sí? Por la cantidad de producciones que son. Y después en la sala 6 está el segundo bloque de identidades y sexualidades. Ahí fíjense bien, sobre todo quienes proyectan y quienes van a moderar y dar resonancias, de elegir la sala que corresponde, ¿sí? Entre las 5 y las 6, según lo que les haya tocado. Así que, bueno, nos vamos sumando a las salas a medida que aparezcan, y bueno, iniciamos con la visualización. De paso también recordamos esto de que cada persona que tiene su producción para mostrar tiene 10 minutos, ¿sí? Para hacerlo.
La modalidad va a ser proyectar, visualizar todas esas producciones primero y después se hace el cierre con la devolución de la persona que esté a cargo de las devoluciones en cada mesa, ¿sí? Así que iniciamos con esta parte. La idea es que después a las 6 de la tarde volvamos a la sala principal, a esta sala, para hacer un cierre y bueno, y podamos terminar de compartir un poco qué es lo que se vio. Bueno, esto de que estamos con una pizarra virtual, con un Padlet, que acá en el chat dejamos el link, y que la idea es que puedan dejar su aporte acá, lo que ustedes quieran, lo que sientan que les haya dejado transitar esta experiencia, las visualizaciones, una frase, un comentario, una imagen, lo que realmente les inspire, y además dejar su producción para que se puedan socializar, porque además, bueno, obviamente vimos cada quien la producción del eje en el que participó, y la idea también es que puedan recorrer otras producciones, porque la verdad es que todas están buenísimas. Hay de distintas provincias, de distintas universidades. Bueno, hoy se presentaron 40 producciones, así que está buenísimo y es súper enriquecedor que puedan dejarla en esta pizarra, que bueno, la idea es que la construyamos entre todos y que quede como material para que podamos acceder cuando queramos. ¿Y ayer hubo cuántas, Fran? Y ayer hubo 7. Así que, bueno, en total fueron 47 producciones entre ayer y hoy. También le vamos a mandar el Padlet a las personas que asistieron ayer Claro, de eso te manera iba a decir, para presencial. que compartan sus producciones, sí, sí. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, sí, la idea es que acá pueda quedar la mayor cantidad de participaciones en esta pizarra. Y bueno, y comentaba Gaby antes de que te sumaras esto de que realmente es un agradecimiento eterno el que tenemos de que estén acá, de que hayan dispuesto su tiempo para participar y para hacer sus aportes, sus presentaciones, además que en muchos casos sabemos que por ahí tuvieron que adaptar un poco el formato de su producción o hacer una presentación específica bueno, con los lineamientos principales de su trabajo. Sabemos que lleva tiempo y mucha predisposición, así que valoramos mucho el trabajo que se tomaron de estar acá y de participar, bueno, de una manera súper completa en todos los sentidos. Estamos muy contentos. Le damos la palabra, si les parece, a Alejandra García Vargas, que es la coordinadora de la mesa de género dentro de Redcom, y que, bueno, dentro de ese marco se hicieron también estas jornadas de producción para, nada, comentarnos cómo seguimos y, como dicen en la escuela secundaria, no sé si seguirán diciendo, que no se corte, ¿no? Esta magia, esta cuestión del encontrarse que tanto nos animó ayer y hoy. Dale, Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos y a todas por estas producciones. Yo hoy tuve justamente una clase en el horario de las salas, así que no he podido acompañar a las producciones, pero me parece muy relevante que el Encuentro Nacional de Cátedras haya estado luego sucedido por esta jornada de compartir producciones. Me parece una excelente iniciativa. En otras ocasiones, por ejemplo, en el tercer encuentro hemos tenido presentación de libros como una jornada antecesora al encuentro, y siempre son situaciones que enriquecen la discusión muchísimo. Dentro de el trabajo del encuentro de cátedras hemos conversado mucho acerca de la posibilidad de generar un repositorio de producciones de todo el país, de producciones audiovisuales, sonoras, visuales, que además tengan perspectiva de género, porque una de las experiencias que contábamos allí, en uno de los ejes de trabajo, sobre estrategias pedagógicas y didácticas, que también hay cierta resistencia de parte de cátedras, de parte de profesores y profesoras, que indican que además no tienen de dónde sacar material, ¿no? Entonces, un poco ir brindando un acceso en un repositorio que se pueda hacer entrada por regiones de la Argentina, pero también por distintas temáticas. Entonces, si tienen publicadas las producciones, hay algunas que ya las vimos,
les vamos a convocar a través de Gaby, de la organización de esta jornada, para que las aporten para ese repositorio. Me parece importantísimo, porque también otra cuestión que se comenta es que a veces se busca material sobre el género, pero se busca un material victimizante, o sea, hay un montón de situaciones que no están muy resueltas, entonces como ir acompañando a las distintas personas. Bueno, la Mesa Nacional de Género existe desde el año 2021. Venimos acompañando entre las muchas acciones. Para nosotras es muy importante el evento del encuentro anual. Yo estoy saliendo de un virus respiratorio, pero el tema es que, bueno, y en ese sentido, sí, no se va a cortar, o sea, vamos por el próximo Encuentro Nacional de Cátedras, es muy importante que vuelvan a acompañarnos el año próximo, todavía no sabemos dónde va a ser, pero seguramente lo vamos a resolver en la próxima asamblea. La asamblea de Redcom se realiza junto con el 27º Congreso de Redcom, al que también les invitamos. El 27º Congreso de Redcom se denomina la comunicación como herramienta para el fortalecimiento de la democracia, y en ese sentido es evidente que no hay democracia sin justicia de género, ¿no? Así, no hay justicia social sin justicia de género y no hay democracia sin justicia de género. Hay un eje específico, el eje 4, comunicación, género y diversidades, para trabajar en el Congreso de Redcom, que se va a llevar adelante el 25, 26 y 27 de septiembre en la Universidad Nacional de Moreno, así que a muchos y a muchas de ustedes les queda relativamente cerca. Pero además por primera vez se va a producir un concurso de producciones audiovisuales de estudiantes. Entonces eso también para tenerlo en cuenta, para quienes hayan presentado hoy sus producciones y que desean participar, estar en contacto con las direcciones de las carreras para esa participación. Así que eso en términos muy concretos de este encuentro, y invitación hacia el futuro y por supuesto al próximo Encuentro Nacional de Cátedras, pero en general también quería agradecer a Gabriela y a todo el equipo por la organización de este encuentro nacional. Es muy difícil, lo que han logrado es muchísimo. Hemos podido trabajar, la organización ha sido muy compleja porque teníamos presencialidad y sincronicidad virtual. Eso no siempre es fácil de llevar adelante, incluso en instancias híbridas. Pero esta forma de organización que se dieron las compañeras de UNSAM fue excelente porque trabajamos muy bien en línea y muy bien presencialmente, pero además hubo una instancia, por ejemplo, en el tema de la discusión de cátedras, donde pudimos poner en común, dándonos un tiempo para un plenario, donde circuló qué se había hecho en todas las instancias. Y eso es importantísimo y nos va dejando los grandes emergentes para seguir trabajando. Las grandes preocupaciones también. O sea, entre otras cosas, específicamente se habló de la dificultad o de la falta de entusiasmo para la participación activa en acciones de activismo feminista, transfeminista, la participación en marchas, que había justamente un momento de repliegue, ¿no es cierto?, que involucraba también a la propia experiencia de quienes hemos atravesado otros momentos de los feminismos. Eso es una preocupación, pero no nos descorazona porque reunirnos, o sea, como en este encuentro, nos da la fortaleza necesaria para justamente seguir trabajando por nuestras banderas feministas y transfeministas, ¿no? Entonces, nos parece que eso fue muy importante. La importancia también de los encuentros nacionales es que se traen situacionalidades de la heterogeneidad de nuestro país, ¿sí? Entonces, las cuestiones vinculadas a derechos de género y sexualidades van variando y van produciendo intersecciones muy productivas y muy diferentes en distintos lugares, teniendo, sin embargo, el marco nacional, que es un marco que, entre otras cosas, otorga derechos, ¿no es cierto? Entonces, ese marco nacional, que hay momentos de auge en los que se nos brindan derechos y momentos de retroceso en los que se nos quita, nos impacta en todas las provincias, pero después hay unas intersecciones diferenciales que seguramente se han visto en las producciones, por eso lamento tanto no haberlas podido disfrutar completamente, pero me parece que esto también trae el Encuentro Nacional de Cátedra y que nos vamos, ¿no?, con ese entretejido complejo de nuestro país, ¿no?
bueno, también en términos del oficio periodístico, lo que aquí se dijo, y no es nuevo, hay estudios clásicos al respecto, como la formación feminista en la situación académica o en la situación autónoma, pero la formación feminista después repercute en la producción mediatizada, igual en la producción de redes, como seguramente lo han visto ahora. Entonces ahí volver a la pregunta de que en qué medida ser buenos comunicadores y comunicadoras tiene que ver también con tener buenos medios y buenas redes, ¿no es cierto? O sea, no perder la perspectiva crítica y enriquecerla en todo caso con la perspectiva feminista, ¿no? Después también, bueno, el tema de quiénes han elegido qué ejes que comentaba Gabriela, yo creo que la problematización de la condición laboral de comunicadores y comunicadoras no está en todas las currículas, o sea, es algo que pasa con los feminismos y con el género, pero también pasa con esta situación, ¿no es cierto? Pero también comparto que es muy importante visibilizarla y que en general sí hay como mayor producción en torno a las violencias, ¿no? Que eso también es como parte de la distribución de agenda dentro de las preocupaciones de los estudios de género y sexualidades. También hablamos de las resistencias explícitas y no explícitas que atravesamos en nuestras instituciones, ya sea en situaciones áulicas, de situaciones fuera del aula, pero también en general en la constitución de instituciones, incluso de instituciones universitarias, donde hay un poco más de paridad que en otras y un poco más de inclusión que en otras, pero sin embargo siguen siendo intensamente desiguales y desigualadoras en sus prácticas, ¿no? Especialmente en términos de género. Y esta ha sido una preocupación que también ha encontrado su espacio en la jornada, en este Encuentro Nacional de Cátedras y me parece muy importante, ¿no? En esa situación. También resalto mucho el panel de hoy temprano, un panel donde se prevé o se observa una articulación internacional, ¿no? Con el grupo de trabajo de género de ALAIC, ¿no es cierto? Y cómo esa vinculación y la vinculación con otras asociaciones permite enriquecer la mirada desde el Encuentro Nacional de Cátedras, las cátedras de género Redcom, en una serie de articulaciones sumamente productivas, ¿no? Para seguir creciendo y para seguir conversando con asociaciones hermanas. Entonces, puras felicitaciones, puros aplausos, verde violeta, para todo este equipazo de coordinación del encuentro y de esta jornada de producciones. Y al conjunto de compañeros, compañeras y compañeros que se han sumado, ¿no? Agradecerles profundamente desde Redcom ese compromiso y comprometernos, por supuesto, a seguir acompañando en todas las acciones. Entre otras cosas, también queremos hacer un ciclo anual de actividades como para abrir las actividades que ya tenemos previstas en cada unidad académica para compartirlas, ¿no? Justo en un momento de desmantelamiento de, de muchas de las instituciones referidas a género y sexualidades, buscar una forma de conversación que sacude un poco el día a día de cada institución en la conversación con otras. Muchas gracias, Gabriela y equipos, y muchas gracias a todas las personas que participaron. Muchas gracias, Ale. Gracias primero por la confianza, por aceptar la postulación de UNSAM a hacer este quinto encuentro y ha sido realmente un gusto. Gracias a mis colegas de la universidad, Yamila, que acaba de retirarse, Dani, y que pudieron acompañar en estas resonancias, en estas coordinaciones. Bueno, y al equipo que organizó y hoy está haciendo su trabajo de laboratorio con la coordinación de estas jornadas. Por supuesto que faltan los certificados, el informe y una serie de cosas. El evento no termina el día del evento, pero ya pasa lo más... los nervios ya pasan, así que muchas felicitaciones. Y celebrar realmente el encuentro, la potencialidad que tenemos en pequeños y grandes grupos, ¿no? Y en instancias de pequeños nodos y esta mágica red que se va construyendo. Escuché desde ayer y hoy palabras como buena vibra, magia, cuestiones así
que tal vez no son muy académicas, pero que sí son muy de los encuentros de género y de lo que queremos lograr. Así que nada, nada más que agradecer a cada una y a cada uno de ustedes por la participación, también agradecer que se hayan quedado hasta el final, que sabemos que hay una lógica académica donde vengo, presento lo mío y si puedo veo y si no, no. Y acá hubo mucho esfuerzo realmente de muchas colegas, de muchos eh, estudiantes y demás en poder acompañarnos. Así que bueno, gracias y hasta la próxima.